Buenos días a todas y a todos, a los presentes y a los que nos siguen a distancia, pero están aquí prácticamente. Y ante todo agradecer a la Universidad de Extremadura de Cáceres y al profesor Enrique Moradiellos, pues que me invite una vez más, porque eso significa que tiene cierto interés lo que digo, y sobre todo en un momento en el que el tema a tratar y a profundizar es el federalismo. El profesor Moradiellos es un gran historiador y me ha hecho reflexionar en la presentación un poco en torno a mi vida. Yo, en mi vida política, y lo digo en mis memorias, yo he tenido dos grandes amores y lo sigo teniendo. Uno es el conseguir que España fuera un país democrático y un país con mayor justicia social, y otro ha sido la construcción europea. En relación con España tengo que decir que afortunadamente ya he vivido un poco más de la mitad de mi vida en democracia en España. Yo viví 31 años bajo el franquismo, en fin, y desde luego se está mucho mejor ahora, ¿eh? Y tengo que decir también que en relación con el federalismo, yo me convertí al federalismo en 1962, cuando joven estudiante universitario tuve la oportunidad, que entonces era casi un privilegio, de ir a hacer unas prácticas de estudios de economía a Suiza. Y la verdad es que el choque fue muy grande, porque claro, llegué a un país que desde hace 700 años es un país basado en un pacto federal, basado en libertades compartidas. Llegué a Erlikon, que está en los alrededores, una ciudad industrial en los alrededores de Zúrich, y lo primero que vi con otros estudiantes con los que compartía un apartamento, pues vi que había un Mauser, un fusil, en el comedor, porque Suiza se basa en una milicia popular. Nunca han sido invadidos, ¿eh? Incluso le prestaron los guardias suizos al Papa. Y un país en el que se hablan 4 idiomas distintos, en el que prácticamente la mayor parte de la población no habla los idiomas de otros, y la verdad, viniendo de la España franquista, a mí me causó un auténtico choque. Yo sé que Suiza también tiene otros aspectos que son más criticables. Uno de ellos es que durante mucho tiempo ha sido un refugio de dictadores o de delincuentes financieros, pero Suiza es un país que prácticamente está integrado en la Unión Europea, salvo en lo político, pero que es la sede de la mayor parte de las empresas multinacionales europeas, y es un país que, aunque no es miembro de las Naciones Unidas, tiene una serie de instituciones de las Naciones Unidas y algunas más señeras, como la Organización Internacional del Trabajo, en su sede. Bueno, eso me pasó en 1962, que fue un año en el que, y el profesor Moradiellos lo ha mencionado, se celebró una reunión que fue muy importante para mi vida política, que fue el Congreso del Movimiento Europeo de Múnich, en donde por primera vez desde la Guerra Civil se reunieron la oposición del interior y del exterior en Múnich, y plantearon, con el apoyo del Movimiento Europeo Internacional y con una resolución del Parlamento Europeo, poniendo las condiciones políticas para que España se pudiera incorporar al proceso europeo. Eso causó un auténtico impacto, porque en enero de aquel año el dictador había mandado una carta a Bruselas, habían ya empezado a dejar de lado aquella dialéctica de las decadentes democracias europeas, y como funcionaba el mercado común, dijo, bueno, pues nos apuntamos. Entonces le contestaron cortésmente que, hombre, que no tenían nada contra España, pero que desde luego con el régimen que había en España, que no había nada que hacer, a no ser que hubiera aparte de las relaciones comerciales que existen siempre. Bien, esto fue recibido con una auténtica ola de histeria colectiva,
que llevó a una campaña contra el llamado contubernio de Múnich. Y fueron deportados a Fuerteventura, que en aquella época no era un destino turístico, sino que era un desierto en donde mandaban a los que estaban en la oposición ya desde principios del siglo XX. Bueno, pues mandaron a gente tan peligrosa como Fernando Álvarez de Miranda, democristiano, que fue el presidente del Congreso de los Diputados cuando hicimos la Constitución, o José Federico de Carvajal, que acaba de fallecer, presidente del Senado, el conspirador galante, como se definió a sí mismo. Bien, esta era la España, diríamos, de aquel momento. Por lo tanto, mi trayectoria o mi vida política ha estado siempre acompañada por una convicción federal que he tratado de sintetizar en este ensayo de reciente publicación, La era del federalismo. No voy a hacer mucha publicidad del mismo, sí resumir algunas de las principales tesis que creo que tienen aplicación en relación con la construcción europea y su momento actual, para poder formular la segunda parte de mi análisis y algunas tesis de cara al futuro, fundamentalmente el plantear cuáles son los rasgos esenciales del federalismo. En segundo lugar, por qué la construcción europea tiene una vocación federal. Y en tercer lugar, y creo que tiene una gran actualidad en este momento, plantearme una pregunta en voz alta que se relaciona con el futuro y que tiene sentido aquí en este lugar, y es preguntarme, y lo digo en alemán, si lo que estamos construyendo es un nuevo Reich o un Bund. El Reich no es solamente el Tercer Reich, el Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico, y estoy hablando en un lugar en donde un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, elegido, bueno, pues acabó su vida. Entonces creo que sí tiene sentido plantear esta pregunta, sobre todo en relación con los acontecimientos actuales. En primer lugar, sobre el federalismo. El profesor Moradiellos ha hecho una reflexión etimológica muy interesante sobre el federalismo a partir del fedus, latín. Yo añado algo, y es que él ha hablado de fedus y de fides, de confianza. Incluso hay algunos autores que dicen que federalismo viene de fides, pero en todo caso sí reúne los dos elementos, pacto y alianza y confianza mutua. Y eso es lo que llevó a la construcción del Imperio Romano, pero incluso en la Grecia clásica, la configuración política de la Grecia clásica era la de una confederación. Siempre se habla del debate constituyente de los Estados Unidos. Yo le dedico un capítulo amplio a la batalla de Nueva York y al federalista, a los Federalist Papers, pero lo que no se suele mencionar es que gente que estaba en esa ola de emancipación también planteó una forma federativa, hasta el punto de que, aunque no se suele contar aquí, Simón Bolívar organizó en Ciudad de Panamá un congreso que se llamó el Congreso Anfictiónico. Entonces, el Congreso Anfictiónico, la verdad es que es una de esas cosas que uno tiene que ir, antes era el diccionario, ahora Wikipedia, y entonces tratar de saber lo que quiere decir anfictionía. Anfictionía era la forma federativa de los griegos clásicos, que tenían de las normas de convivencia, una de ellas era la tregua sagrada cada 4 años, que son las Olimpiadas, que entonces nos hacían la guerra, y tenían también un tesoro común, que era el templo de Delfos. O sea, estaban más avanzados que la Europa actual, ya tenían tesoro. Y bueno, lo digo porque los revolucionarios del siglo XVIII, hijos de la Ilustración todos, siempre empleaban ejemplos de la Roma clásica o de la Grecia clásica. Y si van a la Ciudad de Panamá, en el Ministerio de Asuntos Exteriores se encontrarán con que está la sala en donde él reunió el Congreso Anfictiónico, que pretendió la unidad federal de la América hispana, que es algo que todavía está en curso y que yo deseo que tenga éxito en el futuro. Bien, esto lo digo para situar algo
con lo que inicio mi libro, y al hablar del área del federalismo, si miramos lo que es el G20 actual, que es la reunión de los países que concentran con 2/3 de la población, aproximadamente el 90% de la riqueza y del comercio del mundo, la mayor parte de los países del G20 son estados federales. Algo quiere decir, es decir, o son países que están viviendo procesos de federalización a su manera. Y en esto, por ejemplo, no solamente me refiero a los Estados Unidos, a Canadá, o la India, o Sudáfrica, o México, o Argentina, o Brasil, sino también países, por ejemplo, como Gran Bretaña, como España o como Italia. Es decir, hay un rasgo común que apunta a que las organizaciones federativas en el terreno político van ganando espacio. Ahora ya nadie pretende construir un imperio mundial ni un sistema centralizado mundial. Es decir, estamos en una época histórica en la que este tipo de fórmulas va avanzando y conquistando peso. En segundo lugar, no se puede definir un sistema federal como, por ejemplo, una monarquía o una república como forma de Estado, aunque cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Europa, pues tenemos repúblicas tan monárquicas como Francia y monarquías tan republicanas como España. Es decir, que los sistemas no son absolutamente puros. Pero lo que sí es cierto es que hay una serie de rasgos que configuran un sistema federal que yo creo que la definición que hizo Madison, uno de los autores de los Federalist Papers, que luego fue presidente de Estados Unidos, en el Federalista en el 10 y en el 51, siguen teniendo validez. Es decir, en primer lugar, la base de un sistema federal es precisamente la voluntariedad y la aceptación en libertad de compartir un destino. El que cada uno conserva su propia personalidad y comparte a partir de valores y a partir también de acuerdos, comparte precisamente ese destino, la convicción de que unidos se es más fuerte que separados, el que el sistema federal no es un sistema centralizado, es un sistema en el que se ponen en común una serie de elementos que normalmente son los que se refieren a las características esenciales del Estado, es decir, la moneda y la espada, es decir, el gobierno de algo tan esencial como es un valor básico, que es la moneda y las líneas generales de la economía, y luego la seguridad y defensa de cara a las relaciones con los demás. Y dentro de eso, pues los sistemas federales se basan en la subsidiariedad, es decir, en que las decisiones se deben de tomar de la manera más cercana y más próxima a los ciudadanos, y que el sistema federal solamente tiene competencias en relación con aquello que le ha sido asignado o atribuido o negociado, que es un sistema basado en el derecho en la medida en que existe un tribunal constitucional que tiene competencias para resolver los conflictos en la federación y para defenderla, que es un sistema que tiene una vocación bicameral, es decir, que hay una representación de la ciudadanía y otra de los componentes de los estados, y que los sistemas federales se basan en lo que se puede llamar una negociación del conflicto, es decir, que no existe una autoridad, salvo en aquellas cuestiones en las que se ha atribuido absolutamente a un poder, pero que normalmente lo que hay es, en la vida cotidiana, es un proceso en el que, partiendo de la lealtad compartida, lo que existe es una situación de negociación o de debate permanente.
lo cual hace que, por ejemplo, eso que se dice a veces en España de que a ver cuándo acabamos ya con esta historia de las autonomías, pues no funcione. Es decir, que los sistemas federales son sistemas que se basan precisamente en un proceso abierto y continuo. Bien, a partir de ahí, y vamos aproximándonos a Europa, ¿cuáles son las características básicas que configuran el proceso de construcción europea? El profesor Moradiellos ha citado el Congreso de La Haya del Movimiento Europeo de 1948, en donde ya hay un debate, se ve el debate entre los federalistas y los intergubernamentalistas. Es decir, que ese debate sobre la construcción europea viene ya desde entonces, incluso con algunos que iban tan deprisa que lo que querían era precisamente la construcción de un Estado federal en un momento en el que lo que se estaba empezando a apuntar era precisamente un proceso de reconstrucción europea que permitiera evitar los errores con los que concluyó la Primera Guerra Mundial. Errores que han tenido mucha historia. Él ha mencionado lo que dice el doctor Kramer. Fue la primera vez que los alemanes de las 3 zonas, había 4 de ocupación, pero de las 3 zonas occidentales de ocupación, pudieron salir de Alemania y reunirse. Pero es que, para situar las cosas en perspectiva, Alemania ha acabado de pagar las deudas de la Primera Guerra Mundial hace no más de un año o 2. Entonces, esto, cuando se debaten estas cosas y lo que está pasando ahora, hay que tener en cuenta esas cosas. Es decir, que no es que haya una categoría de país o de ciudadanos que sean diferentes al resto de los europeos. Es que los alemanes, concretamente, aparte de estar en el centro del continente, y como decía Willy Brandt, decía, ¿qué culpa tenemos de ser tantos y estar en el centro del continente? Bueno, los alemanes es que a lo largo del siglo XX que han vivido las tragedias mayores de la historia europea y que además yo diría que han sabido, con un proceso muy complejo, que han sabido, sobre todo en relación con la Segunda, con el Tercer Reich, han sabido no solo digerirlas, sino sacar las consecuencias. Los alemanes pues, se han visto en una situación en la que lo que se está planteando ahora, pues en gran medida han tenido que vivirlo 2 o 3 veces. Es decir, por ejemplo, he hablado de las deudas de la Primera Guerra Mundial. Pues hay un famosísimo ensayo de Keynes, que es las consecuencias económicas de la paz, que le llevó a retirarse de la comisión que estaba negociando con el Tratado de Versalles, diciendo, ustedes están imponiendo unas reparaciones de guerra a Alemania que no las podrá pagar nunca. Y ese es un error porque va a llevar a replantear otra vez la situación. Eso lo hizo Keynes en un momento, además, en el que se creaba una institución que era el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es un poco la madre de todo el proceso, diríamos, de construcción de lo que es los sistemas financieros modernos y que se intentó, incluso en la Segunda Guerra Mundial, al acabar, se intentó desmantelar con una acusación de que había habido colaboración con el nazismo, y Keynes también lo defendió y sigue siendo una institución muy importante. Es decir, casi todos los banqueros centrales pasan por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que por lo visto, que además está en Suiza. Esto lo digo porque no se comprende lo que está pasando ahora entre nosotros si no se tiene en cuenta pues eso, que Alemania tenía unas reparaciones imposibles de guerra al acabar la Primera Guerra Mundial, que Alemania el año 45, después de lo que se llamó la capitulación sin condiciones, llegó, o cuando empiezan las zonas, la deuda alemana era del 400%. Y Galbraith, el gran economista Galbraith, que estaba entre las autoridades económicas de ocupación, y eso lo cuenta en sus memorias, pues explica cómo el año 48 hicieron la reforma monetaria que en cuestión de días llenó las tiendas de productos en un país en el que la moneda
todavía, era los cigarrillos, y en el que incluso la ayuda americana, y eso llevó a quitar de su puesto al primer ministro de Economía alemán, cuando dijo que los americanos lo que les estaban mandando era maíz, que era un producto para engordar pollos. Eso llevó a un cambio importante, pero lo fundamental es que hicieron una reforma monetaria que fue la base precisamente de lo que fue el marco alemán, y luego ya hablaremos de la moneda única. Pero bueno, esto para situar en su contexto lo que es la construcción europea. Y hay un hecho fundamental que no se suele mencionar, y es que el acta de nacimiento de lo que es hoy la Unión Europea es la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, que el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, leyó en la sala de l'Horloge, en la sala del reloj del Quai d'Orsay, leyó una declaración que había sido redactada por el equipo de plumíferos de Jean Monnet, eran Pierre Curie y Etienne Hirsch, por Jean Monnet, y negociada también con Konrad Adenauer y también con un equipo esencial que no se suele mencionar, que eran los del Benelux, es decir, belgas, holandeses y luxemburgueses, además de italianos. Entonces, él lee una declaración en la que parte de que la pueden tener en Internet, o sea, es una declaración que además vale la pena leerla, porque explica por qué no fue posible la paz, por qué había que cambiar la historia de Europa, por qué eso no se haría de una sola vez, sino que había que hacerlo paso a paso. Y luego dice una cosa, concluye diciendo que el objetivo final es la Federación Europea. Es la única ocasión en la que en un texto con valor de tratado de la Unión Europea aparece la palabra federación. En todo lo que han sido las negociaciones posteriores, y esto hay que reconocerle el mérito sobre todo al Foreign Office, al Ministerio de Asuntos Exteriores británico, cuando se ha puesto en los borradores la palabra federación, normalmente con sumo cuidado se ha eliminado en el estado de borradores. Esto, bueno, encabeza a los británicos, pero luego también con muchos. Hay un principio en Europa, y es que en este tipo de situaciones hay uno que da la cara y los que están al lado pues, y comparten su criterio se callan y le dejan pasar delante. O sea que eso también existe. Pero en fin, el hecho es que ya desde lo que es el tratado, la Declaración Schuman, que digo de paso y lo digo ante un experto en temas de medios de comunicación, que tuvieron que rehacer la declaración, porque es que la prensa no le dio mucha importancia. Entonces tuvieron que luego rehacerla para que la leyera de nuevo y quedaran testimonios gráficos y periodísticos. Esto, en fin, es interesante de cara a lo enterados que están los medios muchas veces, ¿no? Ya desde lo que es la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que era un mercado común sectorial que reunía las dos principales materias primas para construir armas, y además lo que era el eje económico de la Lotaringia, de todo ese eje que va desde Holanda hasta Italia, y que concentra la mayor parte de la economía europea. Bueno, pues ya surgen en embrión una serie de instituciones y de principios que tienen valor federativo. Yo no voy a explicarlos mucho, simplemente resumir cómo funciona Europa. Es decir, aquello que es, el adjetivo no es federativo, es comunitario, aquello que es comunitario y que se basa en lo que tradicionalmente se han llamado las 4 libertades, la libertad de establecimiento, desplazamiento y de las personas, y la libertad de circulación de bienes, servicios y capitales. Eso se decide por mayoría en el Consejo. Desde el Tratado de Maastricht el Parlamento tiene capacidad de colegislar, de codecidir, lo cual presupone, cuando se deciden las cosas por mayoría y sobre todo cuando funciona también un Parlamento, pues que el principio es un principio de publicidad, cosa que no ocurría en el Consejo,
se decide por mayoría, se pueden enmendar las normas y son susceptibles de recurso ante el Tribunal de Justicia que se crea precisamente en ese momento. Eso es un funcionamiento de tipo federativo. Y luego está lo que es intergubernamental, es decir, que se basa en la unanimidad. La unanimidad es el derecho de veto, es decir, que hay uno que puede paralizar la toma de decisiones. Uno de los fundadores europeos, Albert Copé, belga, decía que con unanimidad no funcionaría ni mi familia. Y también es verdad, pero bueno, la unanimidad lo que presupone es el derecho de veto, presupone también que no hay un control judicial ni jurídico de las normas que se adoptan, es decir, no hay posibilidad de recurso ante el Tribunal de Justicia y básicamente es el funcionamiento que ha existido en Europa pues desde la Santa Alianza, o desde, más bien que la Santa Alianza, desde lo que es la creación de la Europa moderna, que es la Paz de Westfalia, el Tratado de Westfalia, que es el que consagra a los Estados-nación y al equilibrio de poderes como la norma que rige en Europa desde 1640, es decir, desde el final del Imperio Español y el comienzo de la hegemonía, sobre todo continental, francesa. Bien, esta es la tensión permanente que ha existido a lo largo de la construcción europea. ¿Cuál es el paso fundamental que se da? No voy a hacer mucha historia porque todos estos procesos, como ocurre en Europa, es que hay muchas ideas que quedan a veces sobre la mesa como ideas utópicas y que al cabo de 6 meses acaban apareciendo como algo absolutamente fundamental, cercano e inmediato. El gran paso se da cuando se da el salto de la Comunidad Europea a la Unión Europea, que se produce con el Tratado de Maastricht, es decir, que se produce con lo que se llama normalmente el proceso que va desde la caída del muro de Berlín, la implosión del Imperio Soviético y la toma de conciencia del cambio que se producía. A mí me tocó ser presidente del Parlamento en aquella época y nosotros tuvimos la primera posibilidad de participar en la negociación de un tratado que normalmente se hacía en conferencias intergubernamentales a puerta cerrada y en las que negociaban diplomáticos y altos funcionarios. Y no existían actas de ese proceso. Los únicos debates constituyentes que en el caso de la Unión Europea tienen actas, tienen publicidad, estos son las 2 convenciones que produjeron en la de 2000, la Carta de Derechos Fundamentales y la del Tratado Constitucional. Lo demás, pues los historiadores normalmente lo que tienen que hacer es tratar de buscar o conseguir que haya filtración de las actas secretas, como ocurrió con el Tratado de Niza, que fue muy interesante la filtración porque mostró cómo en el Consejo Europeo estos temas pues se discutían en unos términos que eran más bien de feria de ganado que de un tratado constituyente. Pero bueno, eso es así. ¿Qué es lo que cambia a partir del Tratado de Maastricht? Cambian algunas cosas. Una de ellas es que ya estaba bastante avanzado y balizado el proceso de creación de la Unión Monetaria. Unión Monetaria que hay que decir una cosa, y es que la Unión Monetaria, el sistema europeo de bancos centrales, la creación del Banco Central Europeo, es un sistema federal, diríamos, muy perfecto, hasta el punto de que en la Unión Monetaria el voto de base, luego hay sistemas de perecuación, de influencia, pero el voto de base de un país miembro del euro, como puede ser Chipre, como puede ser Malta o Luxemburgo, con 300 y pico mil habitantes, es el mismo voto que tiene la República Federal de Alemania con 85 millones de habitantes, de ciudadanos. Es decir, que eso sí configura un reparto de poder y un sistema en el que se va estableciendo una institución que tiene una vocación federal. Sin embargo, se dio el paso de la Unión Monetaria en Maastricht de
ir a la moneda única y sobre todo no solamente de ir, sino de que hubiera un cambio que fue desigual en la medida en que no planteó problemas graves el paso a la moneda única, por ejemplo, en un país como España, ni tampoco en Francia, mientras que en el caso de Alemania lo que hacían era ceder lo mejor que tenían en el siglo XX, que era el marco alemán. Y entonces eso lo hizo, y hay que reconocérselo, lo hizo el canciller Kohl en contra de la mayoría de la opinión pública alemana. Porque claro, los líderes políticos no solamente tienen que seguir las corrientes de la opinión pública, tienen que asumir responsabilidades en situaciones complejas y difíciles. Por lo tanto, ese es un punto absolutamente fundamental con otro, y es que se dio el paso federalizante en el terreno monetario, pero no se dio un paso paralelo en lo que era, lo que era consecuente o tenía lógica en relación con eso, que era el poner en común los poderes presupuestarios, económicos y fiscales, en donde se mantuvo, dirían celosamente por la mayoría de los Estados miembros, se mantuvo de una manera muy clara el principio de que eran competencias suyas, con una resistencia que se ha extendido hasta la crisis. Lo que estamos haciendo desde el comienzo de la crisis, sobre todo en el terreno económico, con la unión bancaria, con el tratado de gobernanza o el Fiscal Compact, llamado en inglés, ha sido precisamente el tratar de desarrollar la unión económica, que era algo que era uno de los elementos que podía fortalecer la unión monetaria. Por lo tanto, se ha discutido mucho sobre los errores que llevaron o que contenía el Tratado de Maastricht. Lo que no se dice normalmente es que la historia, como decía Václav Havel, pues no, el ser y la historia no se gobiernan solamente por la voluntad de una persona o de un partido o de un país, sino que bueno, es el resultado precisamente de cuál puede ser no solo la relación de fuerzas, sino el estado de conciencia en ese momento. Entonces, lo que estaba ocurriendo en una situación de cambio tectónico, bueno, pues era el que se daba un paso, pero al mismo tiempo se mantenían básicamente elementos de diferencia cultural, de desconfianza y también de tensión política en relación con lo que es el poder. Incluso puedo decir que al día siguiente del Consejo de Maastricht, en el debate que organizamos en el Parlamento Europeo, ya el presidente Delors mostró su preocupación por la posibilidad de lo que se llamaba, o de lo que se llama en términos técnicos económicos, un choque asimétrico. ¿Qué podría pasar si se producía un choque asimétrico sin tener las instituciones desde el punto de vista económico que podían hacer frente al choque asimétrico? Bueno, eso lo hemos aprendido en un caso práctico con la crisis, pero lo hemos aprendido porque siempre se dice la crisis empezó con Lehman Brothers en Estados Unidos. Estalló ahí, pero nosotros no estábamos preparados ni teníamos los elementos para defendernos. Es más, no hay ni un caso en la historia en el que una unión monetaria no pueda resistir o ser duradera sin que haya una unión política. Y ese es uno de los elementos que sabíamos fehacientemente en aquel momento y que lo estamos viviendo también en la actualidad. ¿Qué más elementos había en Maastricht? Uno de ellos es que conseguimos incorporar, yo lo propuse ante el Consejo Europeo como presidente del Parlamento, conseguimos incorporar la ciudadanía europea, no solo la moneda, es decir, que no solamente se trataba de una unión económica, sino precisamente de las bases de una unión política. Ahí yo lo hice defendiendo la postura del Parlamento Europeo, que la había aprobado en el Tratado Spinelli en 1984, y el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, fue el que remató la operación en el Consejo Europeo, y luego también el conseguir que hubiera un proceso del legislativo compartido entre el Consejo y el Parlamento, con lo que se llama la codecisión, que es algo que cambió absolutamente no solo la relación de fuerzas, sino la lógica en un sentido mucho más federativo.
Y otra cosa que hemos vivido recientemente, que es el que había que convertir a la Comisión en una institución con un mayor respaldo democrático, entonces había que relacionar las elecciones europeas precisamente con la investidura del presidente de la Comisión, añadiendo también a los partidos políticos europeos. Esto en 2014 ya, después de muchos ensayos, ya ha podido decirse claramente que sí hay una campaña en la que los representantes de las fuerzas políticas europeas han podido o han presentado ya candidatos y se va configurando una escena política europea. Bien, esto, como ven, este es un proceso que está en marcha, que va configurando, que va añadiendo bloques o va poniendo elementos que van en un sentido federativo en la medida en que va rigiendo de una manera cada vez más clara la ley de la mayoría, hasta el punto de que desde el Tratado de Maastricht hasta ahora, cada 4 años hemos hecho un nuevo tratado, con un ritmo cuatrienal, es decir, Maastricht, Ámsterdam, Niza, que es el que marca al final, diríamos, el agotamiento del método intergubernamental, la primera convención en paralelo que hace la Carta de Derechos Fundamentales, el Tratado Constitucional, el Tratado de Lisboa, y cuando creíamos que teníamos derecho a un cierto descanso, pues en menos de 4 años se ha hecho otro tratado, que es el Tratado de Gobernanza, este que llaman el Pacto Fiscal o el Fiscal Compact, que ese ya es rizar el rizo, porque es un tratado que no es comunitario en el sentido europeo por la oposición de 2 países, que son Gran Bretaña y la República Checa, pero que contiene un elemento que fue decisivo para los revolucionarios americanos, que es que por primera vez un tratado ha entrado en vigor cuando lo han aprobado 2/3 de los estados. Antes se regía la norma de la unanimidad. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que ese es un elemento que también configura mucho la situación europea en este momento. Y es que en la medida en que cuando se ha tratado de dar un impulso político, por ejemplo, como el que existía en la convención que hizo el Tratado Constitucional y no se ha conseguido, se ha reemplazado la lealtad y la confianza por un sistema de reglas basado en la desconfianza, es decir, por un sistema de reglas en las que hay un montón de controles, hay muchísimas, hay incluso sanciones para el que se sale, para demás, pero uno se encuentra en una situación en la que, bueno, pues verdaderamente es como si estuviera uno vigilado y con el riesgo constante de salirse de la norma. Yo creo que este es uno de los elementos que estamos viviendo también en este momento, pero que plantea más dificultades a la hora de proseguir la construcción europea, porque hay un hecho que no se suele mencionar, y es que cuando hicimos el Tratado de Maastricht y decidimos la Unión Monetaria, Económica y Política, lo que decidimos fue la adquisición de la cultura de la estabilidad en el terreno económico, que no es que sea una exclusiva europea, es decir, normalmente en los países democráticos se tiende a la cultura de la estabilidad por una razón evidente, y es que no hay ningún partido que quiera llegar al gobierno que diga que no importa nada, por ejemplo, el ritmo que pueda tener la inflación, que es un impuesto ciego. No hay ningún partido que diga que el problema del paro, pues que no tiene mayor importancia, o que diga que no hay ningún problema en endeudarse hasta el límite. Bueno, entonces, ¿eso qué supone? Supone que hay una serie de elementos en los que, desde el punto de vista de lo que es una sociedad democrática cada vez más madura, esos son elementos que configuran, diríamos, las normas esenciales de funcionamiento de la sociedad. Y ese es uno de los elementos que hay que tener muy en cuenta, porque al mismo tiempo que asumimos la cultura de la estabilidad, al no ir a la unión económica de mano, lo que hicimos fue el Tratado de Estabilidad y Crecimiento, que todos en un momento u otro, pues se lo han saltado a la torera. Incluso hay un momento
en el que en 2003, cuando se trataba de sancionar a Portugal, pues por un déficit excesivo, pues hubo dos países que eran Francia y Alemania, que estaban en una situación parecida, pero como en la granja de los animales de Orwell, pues todos somos iguales, pero unos más que otros. Entonces ahí se modificaron las normas en mitad del partido. Y ese también es otro de los elementos que también planteó un crecimiento de la desconfianza. Pero en todo caso, los pasos, por ejemplo, que hemos dado desde la crisis en el terreno económico, desde lo que se llama el paquete de 6, el six-pack, el semestre europeo, la unión bancaria, los mecanismos de resolución y sobre todo una institución que ahora está empezando a ser conocida, que es el famoso el MEDE, el mecanismo de estabilidad, que fue primero un fondo de estabilidad. Bueno, pues han cambiado mucho la realidad, dentro de que no son instituciones que encajen absolutamente dentro de lo comunitario. ¿Por qué? Porque estamos, como siempre, en un proceso, en una casa que vivimos que está medio construir y en la que lo que hacemos es ir tratando al mismo tiempo que construimos, tratamos incluso, como pasaba en las catedrales medievales, se van haciendo los planos y van cambiando el estilo. Entonces, el Eurogrupo, que es el grupo de 19 países que tienen el euro como moneda única, ese es el que está adquiriendo cada vez más diríamos una autonomía. Yo lo comparo a veces con las matrioscas rusas, estas monedas, estas muñecas en las que hay una muñeca dentro de otra. Entonces, la situación europea en este momento es esa, es decir, está la Unión Europea de 28 y luego está la Unión de 19, que es el Eurogrupo, hasta el punto de que lo que ha pasado el fin de semana, se convoca la Unión de los 28 y al final la cumbre desconvocan y la cumbre que decide que no están los tratados es la del Eurogrupo. Bien, esta es la situación en que estamos, pero en relación con el MEDE sí se puede decir una cosa, y es que el presupuesto europeo es aproximadamente un poco menos, no avanza, del 1% del Producto Interior Bruto de la Unión. En Estados Unidos el presupuesto federal es del 20%. Como siempre comparamos con los Estados Unidos, pues claro, ellos tienen 2 siglos, tienen un proceso inicial, sobre todo el que Hamilton consiguió configurar el tesoro, el dólar a partir del real de a8, que es cuando se define el dólar. La primera ceca y el primer banco, pero nosotros lo vamos haciendo poco a poco y con muchas tensiones y mucho trabajo, ¿no? Entonces, lo que hemos puesto en conjunto en el MEDE es 5 veces el presupuesto europeo, son 700.000 millones de euros, entre los 19. Y lo ponemos todos, es decir, que no se sabe normalmente, no sé si alguien sabe lo que pone España, por ejemplo, en el MEDE, en el capital. Pues se habla siempre del rescate de los 40.000 millones para la banca. Nosotros ponemos 83.000 millones, cosa que no lo sabe la opinión pública española. O sea, que el dinero no lo ponen solo los alemanes, O sea, los alemanes ponen la parte que les toca, que es el 26 y 28%, o sea que entre España e Italia ponen más dinero que Alemania. Lo que pasa es que en Alemania lo debaten en el Bundestag y nosotros no, entonces no se sabe. Incluso yo me encuentro a veces con algún economista que cuando le decía eso, me decía, bueno, es que lo que se ponen son avales. Y yo decía, hombre, por experiencia personal, que compartida con muchos, es que si te dicen que avales algo, mejor que pagues directamente, porque al final pagas, incluso con intereses. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos que en este momento el MEDE funciona sobre la base de la unanimidad, porque no es una institución comunitaria, pero el MEDE nosotros hemos pedido, dispusimos de 40.000 millones que estamos reembolsando. Uno de los problemas que hay es que en este momento, en el tercer rescate, Grecia está ya partida de 140.000 millones. Y entonces este es uno de los problemas que plantea también en qué términos se sitúa la solidaridad entre nosotros, porque no tenemos mecanismos fiscales de perecuación ni de transferencia que estén establecidos, que ese es el gran tema o el gran debate del federalismo fiscal. No sé cuánto tiempo me queda esto.
Un cuarto de hora. Bueno, pues entonces ya a partir de ahí voy a pasar al futuro a partir de lo que estamos viviendo estos días. Es lo que yo he definido como la pregunta entre Reich y Bund. Reich es originariamente es el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, es la revitalización o la resurrección que hace del Imperio Romano se hace a partir de Carlomagno y a partir de los emperadores de los Otón en el siglo X, desde el siglo VIII al siglo X. Ese fue el primer Reich que además domina gran parte de la historia de la Edad Media, no solamente del centro de Europa. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de Carlomagno está la Marca Hispánica, que se extendía desde lo que es actualmente el País Vasco hasta Cataluña, es decir, que era todo el frente, además era todo el frente de la digamos, sur del Pirineo. El sobrino de Carlomagno, que era Rolando, pues murió en Roncesvalles. Una de las leyendas, o la leyenda originaria, era que lo había matado el rey moro de Zaragoza y sus tropas, otra es que eran los pastores vascos, pero en fin, eso sigue abierto, ¿no?, el tema. No es extraño a nuestra historia. Aquí reposa Carlos I de España y V de Alemania, bueno, pues que fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Bolonia, fue coronado en Bolonia y fue elegido incluso en la dieta de, me parece que fue en Worms o en Frankfurt, en donde se enfrentó con Lutero. Y Castilla y León pagó una parte muy importante de la dura y sucia campaña de elección del emperador. Pero es que antes, en plena Edad Media, cosa que no se suele recordar, Alfonso X el Sabio, que era hijo de Beatriz de Suabia, también llevó a la quiebra a la hacienda castellana porque quiso ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico e incluso llegó a ser elegido, pero el británico, el rey de Inglaterra, que también pretendía ser, se marchó a Alemania y le quitó el puesto. En fin, esto lo digo porque parece que estamos con los tiempos de la globalización, están cambiando las cosas, pero en aquellos tiempos ya, diríamos, la pelea europea estaba muy activa. Bien, ¿qué quiero decir cuando digo que sí es un Reich? Bueno, pues cuando uno escucha las tertulias y muchísimos análisis, parece que aquí hubiera una nueva Kaiserin, una nueva César, que es la señora Merkel, y que los alemanes mandan en todo. Entonces, bueno, pues oiga, eso ya no es una federación europea, eso es un Reich. Es decir, el segundo Reich fue el de la unidad alemana y la victoria sobre Francia de 1870, y el tercer Reich, que era el Reich de los 1000 años, es precisamente el de Hitler. Entonces, bueno, ¿estamos ante un cuarto Reich? Bueno, hay mucha gente que parece que lo piensa. Bund, ¿qué quiere decir? Bund en alemán significa federación. Y es una opción, o sea, esto es un tema que ellos lo han tenido en el debate político mucho tiempo. Y la ley fundamental de Alemania, la originaria de Bonn y la actual, porque no tienen constitución todavía, no hicieron constitución en el 48, porque faltaba la mitad de Alemania, pero todavía no han pasado a hacer la Verfassung, la constitución. Bueno, pues el Bund significa un sistema de tipo federal, en el que la referencia a Europa es inicial, es decir, en el 48 ya dicen que quieren ser parte de una Europa democrática, y en el que la estructura de los poderes y la declaración de federalismo alemán y europeo están en la ley fundamental alemana. Esto lo digo porque ellos tienen una consideración en la Grundgesetz, que es que hay una cosa que llaman las cláusulas de eternidad, que son las que se refieren a la dignidad de las personas, a los derechos fundamentales y al carácter del Estado alemán. Nosotros, y lo digo como diputado constituyente, nosotros lo pusimos en nuestra Constitución en el artículo 93 en cuanto a la integración en el derecho español de las normas de las organizaciones a las que perteneciéramos
a las que queríamos pertenecer, concretamente la Comunidad Europea, pero nosotros hasta el día de hoy no hemos incluido a Europa en la Constitución. Y eso tiene su importancia, porque bueno, pues verdaderamente somos un país muy europeísta, pero lógicamente en este momento el insertar la Declaración Europea tiene una gran importancia, hasta el punto de que las únicas modificaciones que nos hemos atrevido a hacer de la Constitución, una es la de la integración de la ciudadanía europea como consecuencia del Tratado de Maastricht para darle el derecho de sufragio activo y pasivo a los europeos en las municipales y en las europeas, y la segunda es la modificación del artículo 135, que yo creo que tenía sentido, pero no como se hizo con nocturnidad y alevosía, sino procediendo a lo que hicieron los alemanes cuando Maastricht, que fue hacer el artículo europeo en el que precisamente se integra esto dentro de lo que es el sistema político alemán, y yo creo que debe ser en el español, todo lo que es concretamente la construcción europea. Y eso tiene mucha importancia, pues por poner un ejemplo también vivido en este mes, entre el mes de junio y julio, nuestro presidente del gobierno se ha reunido con consejos de urgencia y normales, se ha reunido 3 veces con sus pares europeos para debatir temas importantes. Desde que hicimos la Constitución ha habido 4 conferencias del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos, la última en 2012. Bueno, parece que en España hay algunas cosas que tenemos también que debatir y que resolver con las comunidades autónomas. La prueba es que, si ven ustedes las declaraciones que hacen normalmente los presidentes o presidentas de comunidades autónomas, en cuanto les eligen, es que el sistema de financiación es muy malo y le perjudica. Entonces, como no existe un cuerno de la abundancia para repartir a todos, entonces lo que hay que hacer es lo que se hace en Europa en otros sitios, que es que la gente se tiene que reunir para poder llegar a un acuerdo. Bueno, la otra tentación pues es ir a los reinos de taifas que también tienen historia en España. Bien, esto y ya para concluir, en torno a esta pregunta, ¿vamos hacia un Reich o estamos construyendo un Bund? El Consejo Europeo convocado para finales de junio tenía como orden del día tratar el llamado informe de los 5 presidentes, es decir, del presidente de la Comisión, Juncker, del presidente del Consejo, Tusk, del Eurogrupo, Dijsselbloem, del Banco Central Europeo y al que se añadió el presidente del Parlamento, Schulz. Bien, sobre cómo completar la unión económica y monetaria. Entonces, siguiendo la tradición europea, pues se fijan una serie de plazos, la agenda es un instrumento muy importante y se habla de una serie de cosas muy urgentes que hay que hacer. En mi opinión, el hablar de un tesoro europeo es una de las cosas que hay que hacer de inmediato. El crear un Fondo Monetario Europeo también. Los europeos no somos conscientes de la repercusión que están teniendo nuestros problemas internos en el resto del mundo. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional, en donde están prácticamente todos los países del mundo, pues conviene ir a África o a América Latina o a Asia y preguntar a países que tienen un nivel de renta y de riqueza muy por debajo de los europeos. Y nos dicen, oiga, ustedes aquí no solamente discuten de sus temas, sino que hay que preocuparse de su financiación. Eso, desde luego, para ganar amigos no es el mejor método, ¿eh? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, hay que pasar del actual MEDE a un fondo monetario que se rija con principios europeos y un tesoro europeo. No es concebible una moneda solvente sin un tesoro. Eso está en el informe y hay algunas cosas más que en la mejor tradición europea pues se plantean con timidez. Por ejemplo, a la hora de hablar del mecanismo de estabilidad de su transformación en un fondo monetario y el Tesoro, dicen el compartir en alguna medida el riesgo público. Eso es hablar de la mutualización de la deuda, pero de una manera pues muy alambicada y tal, para no molestar a los que ofrecen más resistencia. Dice que tiene que ser acompañada por una mayor participación democrática y responsabilidad a nivel nacional y europeo.
Y entonces el informe, después de tratar todos estos temas de una manera pues, en fin, muy tecnocrática, el cuarto apartado tiene como título Democracia, rendición de cuentas, legitimidad y fortalecimiento institucional. Y yo cuando leí este título, pues me pareció un poco como esa historia del banco pintado de verde. Es decir, que no se puede sentar uno porque esto copia absolutamente una cosa que está cuando empezamos a negociar el Tratado de Maastricht en la cumbre de Dublín de 1990. Más o menos dice lo mismo, reforzar la legitimidad democrática, el fortalecimiento institucional y tal. Bueno, pues oiga, esto parece que tiene sentido, pero lo que no puede ser es que no vayamos avanzando. Y luego, además, aparte ya del caso de la negociación del llamado Brexit, que yo creo que tiene su importancia, porque yo creo que no hay ningún pueblo europeo que se haya manifestado tan claramente a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea y de la Unión Económica y Monetaria como el pueblo griego. Luego tenemos otro que va a ser el próximo que viene, que es el Brexit, que es el anuncio del referéndum británico, que también tiene un contenido político muy importante, porque lo que dice Cameron es, mire usted, nosotros a lo que nos oponemos y queremos modificar es a una frase que está en el artículo primero, que es queremos ir a una unión tan estrecha como sea posible entre nuestros pueblos. Con lo cual, cada vez más, sí, cada vez más, sí. Entonces, es muy curiosa esa oposición, porque al final lo que viene a decir, oiga, yo lo que quiero es una zona de libre cambio y que no me venga usted con más historias. Y entonces ese es el próximo debate que tenemos, que además plantea, bueno, pues habrá seguramente o tratarán de llevar la negociación por otros cauces, pero evidentemente es una piedra angular a la que ni podemos ni estamos dispuestos a renunciar. Bien, entonces, ¿qué es lo que se puede pensar de cara o se puede plantear de cara al futuro desde el punto de vista federal? En primer lugar, el recordar que desde el principio la construcción europea tiene un objetivo federal. Es decir, que no estamos, diríamos, dentro de la heterodoxia, forma parte de la habilidad de los que se oponen a eso. Bueno, pues el considerar que cuando se habla de federalismo se está hablando como una especie de extraña secta política que quiere cambiar la naturaleza del proceso. En segundo lugar, que lo que llamamos comunitario o aplicación del método comunitario es, a la manera europea, el funcionar de manera federativa. Es decir, que dentro de nuestro sistema político en construcción, que es la primera vez en la que viejos estados-nación aceptan el compartir una organización política democrática que supera la lógica del Estado-nación como sujeto absoluto de la historia, bueno, pues que lo que se va haciendo y lo que va avanzando, eso tiene una lógica federativa. Ahí hay un elemento que hay que tener muy en cuenta. En el debate actual, bueno, Jacques Delors ha teorizado la fórmula de la federación de Estados-nación, que responde bastante, diríamos, a una filosofía más francesa. En el debate alemán y sobre todo no solo en el debate político, sino en el debate que se plantea en relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Los alemanes, hay dos instituciones que piensan que están por encima de la política, que son el Banco Central Alemán, el Bundesbank, y el Tribunal Constitucional. Entonces tienen una jurisprudencia desde Maastricht que hay que tener muy presente, que es, ellos hablan desde Maastricht de lo que llaman un Staatenverbund, que es, yo lo traduzco como una unión federalizante, es decir, que no es una federación, que
tenemos elementos que forman parte de lo que se llama en términos políticos confederación, pero que es un proceso federalizante. Entonces, lo que sí ponen como condición, y que yo creo que debe formar parte del debate político, es que en la medida en que vamos transfiriendo poderes y competencias a nivel europeo, tiene que haber una transferencia paralela de lo que es la capacidad de decisión democrática y de control democrático. Y ese es un elemento muy importante. Por ejemplo, si miran la contribución que ha aportado España a nuestro gobierno actual, al debate de los 5 presidentes, yo me quedé impresionado cuando la leí, porque es una contribución absolutamente federal, pero incluso que entra en el terreno fiscal desde el punto de vista de la transferencia de poderes y competencias. Pero lo que llama la atención es que este gobierno, que en otros terrenos, yo no sé si el presidente del gobierno leyó lo que mandó a Bruselas, porque me parece que no responde, puede responder a lo que piensa el ministro de Exteriores, pero al presidente del gobierno no le he visto nunca mostrar su entusiasmo hasta ese punto. Pero no se entra en qué medida las instituciones representativas, desde el punto de vista democrático, los parlamentos, pueden participar en ese control. Y no hablo solo del Parlamento Europeo, hablo también del Congreso de los Diputados. Y ese es un elemento que falta, porque al final, y lo estamos viviendo en el caso de Grecia, hombre, lo que se está debatiendo no es una especie de guerra de 1 contra 18. Yo nunca he visto a Tsipras como Leónidas en el desfiladero de las Termópilas oponiéndose a Jerjes, al invasor persa. Es decir, oiga, esto es un asunto entre socios. Y entonces, hombre, lo que hay que hacer, si sois 19, si se está entre 19, y aquí hay gente, por ejemplo, Alejandro, que tiene bastante experiencia en el Parlamento Europeo, lo que hay que ir es ganando complicidades y ganando gente que esté de acuerdo contigo, pero claro, llegar y declarar en cierto modo la guerra a los 18, hombre, mire usted, pues vamos a ver, decía Jean Monnet una cosa bastante sensata, que él puso un comedor al lado de su despacho cuando era alto representante, es decir, alto comisionado, que era el que luego fue presidente de la comisión. Jean Monnet decía, lo que hay que hacer es poner una mesa de comedor y sentar todos alrededor y poner el problema en el centro. Y entonces, aparte ya de que, bueno, pues podían tomarse a lo mejor no una copa, pero vamos, comer algo, ¿no? Y tal. Entonces decía, bueno, eso cambia absolutamente el enfoque. Bueno, pues la situación en la que estamos es esa, es decir, somos socios. Habrá acreedores que pueden ser los bancos privados, pero somos socios, es decir, que lo que estamos haciendo es tratando de ayudarnos unos a otros dentro de ese compromiso, y eso es lo que hay que fomentar y fortalecer. Y yo creo que en este sentido, y con esto voy a concluir, creo que estamos en un momento muy decisivo, por una razón, porque hemos llevado las cosas al límite en el terreno de la confianza, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para poder sacar adelante un proceso que no solo nos interesa a nosotros en términos de supervivencia, porque hablamos siempre como si el resto del mundo no existiera. Pero bueno, yo he hablado del Fondo Monetario Internacional, he hablado de una situación internacional en la que, bueno, pues lo que está pasando en China, lo que está pasando en el Mediterráneo, lo que está pasando con las grandes operaciones de reestructuración del poder económico y comercial en el mundo, nos tienen que preocupar y llamar la atención para sobrevivir. Entonces no podemos pasarnos toda la vida debatiendo entre nosotros, tenemos que tener en ese sentido más firmeza. Y por eso creo que es muy oportuno el plantear el tema federal en el momento actual sobre una base, y es que tenemos ya una unión monetaria que funciona y que ha sobrevivido a la crisis. Estamos construyendo la unión económica con muchos esfuerzos, pero lo que necesitamos absolutamente es dar un paso fundamental en la unión política para que lo que estamos haciendo tenga futuro para nosotros y, como ha dicho Lula en su momento, para la humanidad. Decía, porque lo que están ustedes haciendo no solamente les interesa a ustedes, también es patrimonio de la humanidad. Muchas gracias.
Bueno, me he mantenido en el tiempo, ¿no? Vamos a dar paso a la